Este país vivió y ha vivido uno de los peores cuadros con el secuestro de personas. Hemos tenido secuestro extorsivo, hemos tenido secuestros políticos, hemos tenido toma de rehenes, hemos tenido secuestros masivos. Y el secuestro es posiblemente una de las grandes heridas que deja el conflicto armado en el país. Y es muy profunda porque afecta directamente algunos de los valores principales que tenemos los seres humanos. La libertad, por ejemplo, la dignidad, la identidad, la intimidad. El secuestro cosifica a las personas, les pone precio. Y esos son procesos que dejan muchas heridas, dejan mucho dolor. El mero hecho de pensar que hay que negociar la vida de alguien es muy complejo y esa complejidad hace que sea mucho más honda, digamos, la fractura moral, política, humana que deja esta práctica. Mañana y volver por la noche para estar con mi papá. Es decir, yo no quería ir a San Vicente del Caguán. Yo no estaba cómoda haciendo ese viaje, pero lo había hecho por cumplir un deber, que era responderle a quienes me habían apoyado durante mi campaña y eran del Partido Verde mío y estaban en San Vicente, y el alcalde quería que lo apoyáramos en un momento muy complicado para él. Ahora, se dijo que por llamar la atención, yo me había hecho secuestrar. Esto ha sido tan violento. Estoy segura que a un hombre no le dicen eso. Fuimos detenidos por las guerrillas de la FARC, lo invitaron a una reunión, nos dijeron que no lo demoraban, que eran 10 minuticos. Él sabía que habían varios escenarios y así nos lo hizo saber. Uno era que no nos dejaran llegar hasta Caicedo, que nos devolvieran. Otro era que nos dejaran llegar hasta Caicedo. Otro que quisieran hablar con él y otro que lo secuestraran. Ante la promesa de la FARC de que no iba a pasar nada y que solamente era una conversación, el gobernador fue a esa reunión acompañado por el doctor Gilberto Echeverry. Tardaron muchísimo en regresar el obispo, el sacerdote y creo que el doctor Lafayette, que era uno de los asesores de no violencia, y nos dijeron que habían retenido al doctor Aníbal Gaviria y al doctor Gilberto. Primero haberlo secuestrado cuando prometieron, no solamente al doctor Guillermo ni al doctor Gilberto, sino a los marchantes, que éramos quienes estábamos marchando por la paz, por la democracia. Nos prometieron que no los iban a secuestrar, que los devolverían para continuar con la marcha. Error haberlos asesinado. Eso es lo que debe reconocer las FARC. El secuestro es una de las cicatrices más grandes que tiene el país como herencia del conflicto armado. Desde que todos éramos niños recordamos que hubo secuestros en los años 60, en los 70, y la máquina fue creciendo. En Colombia se llegó a hablar incluso de una industria del secuestro. Se llegó a hablar incluso de que sectores y bandos contrarios en la guerra, como militares y guerrilleros, se aliaban para hacer secuestros. Hay algo importante que pasó en la ciudad y que marcó el imaginario colectivo, y son los secuestros masivos. En la vía Bogotá-Villavicencio se presenta el primer secuestro masivo en el país de lo que se conoce como, o de lo que posteriormente se conoció como pescas milagrosas.
Bogotá durante un tiempo, en los 90, se encontró siendo una ciudad sitiada, una ciudad a donde las personas tenían miedo de salir, ya fuera por La Calera, por Choachí, por la vía El Llano, incluso por la vía Melgar, porque tenían miedo de encontrarse con esas pescas milagrosas. Hubo secuestros que no sucedieron en la ciudad, pero que ayudaron a que ese miedo que se fue incorporando en los ciudadanos fuera creciendo con el tiempo. Entonces el secuestro se volvió una conversación en los clubes sociales, en los distintos lugares de la ciudad, en las cafeterías, en las calles. La gente se protegía todo el tiempo, se estaba cuidando. Incluso hay quienes hablan de que las grandes, digamos, las personas de clase alta tenían en sus carros o tenían dentro de sus equipajes que llevaban en el día a día un kit de secuestro, un kit que los acompañaba en caso de ser secuestrado, con cepillo de dientes, crema, quizá una muda de ropa, un libro para leer. Hay muchas verdades que nunca se dijeron ni se han dicho y quién sabe si se dirán. Esas verdades deben salir a la luz porque de esas verdades va a depender que haya justicia. Si nosotros no podemos ver la justicia, las víctimas y los sobrevivientes nunca se van a sentir realmente reparados y nunca van a sentir que sus derechos han sido restituidos. Sí, el por qué lo hicieron. Ellos llegaron a un lugar donde había población civil que no tenía nada que ver. Le gustaría a uno saber por qué lo hicieron. Estamos aún esperando la verdad. Estamos esperando la verdad. Y no solamente la verdad de decir, asumo la responsabilidad, fue un grave error, porque es que el hecho de asumir la responsabilidad y decir públicamente que es un grave error no va a pues dejar a un lado todo lo que significa esa responsabilidad, ¿sí? Que es contar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Responsables? ¿No hay más responsables? Claro que sí. ¿Sí? Esa verdad integral que permita que este caso de los diputados se pueda entender. Para nosotros como Comisión de la Verdad, entender esa magnitud, pero también entender cómo es que tantos sectores lograron moverse por la libertad de las personas que estuvieron secuestradas, moverse para que el secuestro no se repitiera, moverse para que el secuestro dejara de ser el problema en que se convirtió tanto para las ciudades como para los sectores rurales. En Bogotá siempre ha habido movilizaciones, pero uno de los temas que hizo que la sociedad más se movilizara fue el secuestro, precisamente. Incluso desde los 90, cuando comenzaron a aparecer las marchas de No Más, la ciudadanía bogotana salió a las calles a pedirle a los distintos actores armados a que pararan esta práctica. Esta práctica además quedó en el imaginario de la gente porque fue una práctica que todo el tiempo aparecía en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando uno hace investigación y se va hacia esos momentos, se da cuenta que tanto en prensa escrita como en radio y en televisión, siempre el secuestro aparecía como titular en las noticias. Entonces eso fue quedándose en la mente, en el imaginario colectivo de la gente. Fueron 5 años en los que yo personalmente me dediqué 24 horas a tratar de conseguir el acuerdo humanitario, que dejé mi profesión, que dejé mi vida personal, mi vida profesional y mi vida personal la dejé a un lado, y para mí el único tema de mi vida, incluidos sábados, domingos, días festivos, era el acuerdo humanitario. Pero los gobiernos nunca le pusieron el ojo en serio a esta propuesta, a pesar de que la sociedad civil y algunos sectores del movimiento social estuvieron empeñados en que se pudiera avanzar hacia hacer ese intercambio, ese canje humanitario. Nosotros estuvimos insistiendo por mucho tiempo, también pues se dieron capturas a políticos reconocidos para avanzar y presionar que esta fuera la salida.
nosotros veíamos desde las selvas a través de nuestros medios o las posibilidades que teníamos, nuestros radios de comunicación y los radioescuchas, intentábamos como interpretar eso que se venía dando en Bogotá con las movilizaciones contra el secuestro, y lo que percibíamos era que había pues una matriz de opinión muy fuerte, manipulación de los medios de comunicación, pero también había pues indignación en algunos sectores de la sociedad colombiana. Secuestros los hicieron las guerrillas principalmente, y las siguen haciendo, algunas que están vigentes, algunas guerrillas que siguen en armas. Pero el secuestro también lo usaron los paramilitares. También lo usaron incluso agentes del Estado. Creo que la magnitud del secuestro y la crueldad del secuestro nos tiene que llevar a una reflexión. Hubo niños secuestrados, hubo ancianos secuestrados, hubo secuestros que duraron hasta 14 años. Llamémoslo toma de rehenes, porque también hubo toma de rehenes y también hubo prisioneros de guerra. El problema no es semántico, el problema es la magnitud de lo que le ocurrió al ser humano en el secuestro. Este proceso y el documento radicado es parte de un proceso que se inició con las versiones individuales y colectivas que hemos ido entregando a lo largo de todo este proceso, desde cuando la Jurisdicción Especial para la Paz inició y abrió el caso conocido como 01. En esas versiones individuales y colectivas nosotros hicimos referencia explícita a que existió por parte de las FARC una política de secuestro dirigida fundamentalmente a 4 objetivos. El primero, obtener recursos para la financiación del alzamiento armado. Como segunda medida, una política también de secuestros para presionar el intercambio humanitario. También como un tercer factor, para ejercer control territorial y poblacional en las áreas donde operaron las unidades nuestras, y finalmente para la captura y retención de prisioneros integrantes de la fuerza pública, con miras a obtener ventaja militar en desarrollo de la confrontación armada. Somos claros en precisar que, a pesar de que los malos tratos estaban prohibidos al interior del FAREP para con los prisioneros, y que estaba esta orientación y esta orden determinada en nuestros documentos internos, se presentaron esos malos tratos, y por eso reconocemos también en el documento que esto se presentó en desarrollo, en hechos que se presentaron en desarrollo de esas políticas de secuestro a las cuales ya hice referencia. Porque en Colombia un secuestro de 2 meses y medio o de 5 días, como fue mi segundo secuestro, es nada comparado con las personas que en este país han estado secuestrados de 10 y 11 años. Y pues entender las razones, por más que las digan, creo que nada de eso justifica el dolor que ha sufrido el país, y que esos costos del secuestro sigan superando cualquier beneficio que alguien pueda mencionar. ¿Por qué secuestraron a mi mamá 7 años? ¿Por qué a mis hermanos 3 años? ¿Por qué asesinaron a mi papá? Creo que para nosotros como víctimas es fundamental que ellos digan una verdad genuina. Que pusieron en hombros de nuestros familiares la responsabilidad de poner de acuerdo a una guerrilla y a un gobierno antagónicos cuando estaba de por medio la vida. Que lo más importante es que reconozcamos que tanto las FARC como el ELN son colombianos y colombianas, que tomaron decisiones que también a ellos les han costado muchísimo, porque sus familias han tenido que padecer. Es que con la guerra no se saca nada, es el dolor, lo que produce es dolor, sufrimiento, la vida sigue, las personas quedan, pues como nosotros podemos quedar con, y también los guerreros quedan marcados de por vida.
secuestro se da como una práctica que genera muchísimo dolor, que nos ha dejado una herida profunda como sociedad colombiana y que es muy importante que las FARC reconozcamos hoy día de qué manera se dio, reconozcamos que fue un error, que nos deslegitimó políticamente, que puso en tela de juicio nuestros principios, pero también que avancemos hacia la reconciliación y hacia ese reconocimiento que le devuelva los derechos a las víctimas, que las dignifique. Se dio en medio de una guerra muy compleja, una confrontación muy complicada, donde se hicieron unos esfuerzos muy grandes por regularizar y por de alguna manera controlar, como se dio desbordadamente en algunas regiones. No, yo creo que falta, con la crudeza del caso, contar efectivamente cómo fue los momentos de cautiverio, de retención o de secuestro en el que estuvo gran parte de ese equipo. Y yo sí siento que los familiares necesitan saber cómo fue el día a día de sus familiares cuando estuvieron en nuestro poder, que es un hecho que yo no manejo, digamos, en profundidad. Yo sí siento que hace falta ese pedazo en este ejercicio de reconocimientos y digamos, de duelo que las familias necesitan tener. Y yo siento que la organización está endeudada todavía con ese compromiso. Al igual que el secuestro, la desaparición forzada ha dejado inmensos dolores, inmensos, así como los asesinatos, así como las tomas de pueblos, así como las ejecuciones extrajudiciales, así como los bombardeos. Pero el secuestro merece hoy una reflexión especial, merece ser tratado por la magnitud de lo que vivimos en Colombia con él, por el daño que nos ha hecho como sociedad, porque sigue siendo hoy en día incluso un obstáculo para lograr acercamientos con, por ejemplo, el ELN. Esa persistencia del secuestro, esa manera en que nos ha hecho sufrir, esa manera en que nos ha confrontado, esa manera como contribuyó a degradar la guerra, es parte de la reflexión que tenemos que hacer y es parte de esas verdades que necesitamos sobre el secuestro. En estos casos no hay fórmulas, no se puede generalizar. La experiencia de cada víctima es única, absolutamente única. Habrá quienes necesitan hablar, quienes quieren hacer pública su verdad, inclusive quienes reclaman que el sufrimiento que ella vive lo sientan otros. Lo he escuchado muchas veces. Quiero hablar para que ese sufrimiento que yo padecí, para que esa experiencia que yo padecí también le duela a otros, y es una aspiración legítima, porque es que le duela al país, porque al país le tiene que doler. Y si al país no le duele, difícilmente vamos a transformar esto que tenemos. Entonces es como pongo mi verdad, la hago pública, para que se quiebre algo en esta sociedad, para que ocurra algo en la sociedad. Y creo que ahí está también el poder de la verdad, que esa verdad transforme algo, que esa verdad tenga un impacto, tenga un efecto sobre la sociedad, que es una sociedad que también tiene que aprender a escuchar. Ninguna circunstancia justificable bajo ningún discurso, bajo ninguna justificación podría llegar a ser conveniente. Creo que esa conciencia sobre que esta es la lesión, las lesiones que genera esta conducta son lesiones que no podemos volver a repetir. Puede haber unas recomendaciones dirigidas a la educación en el marco de los currículos, ¿no? Tanto de los colegios como la educación superior. Es fundamental que cada vez sea más transversal la educación frente a lo que ocurrió en el conflicto. Creo que eso va a contribuir también a la no repetición. Y además una perspectiva de esos currículos que tenga también esta idea de sensibilización, pero de conocimiento, porque el conocimiento de los hechos que ocurrieron también permite que abajo de esa conciencia no vuelvan a ocurrir. Y son los niños y las niñas y los jóvenes que pueden estar expuestos a entrar a formar parte de estas olas de violencia, los que tienen que ser también concientizados de que este tipo de conductas son injustificables. ¿Quién era su ala económica en el departamento del Huila? ¿Quiénes los financiaban? Políticamente, ¿quiénes les daban información y quiénes los apoyaban? Creo que para nosotros como víctimas es fundamental que ellos digan una verdad genuina. Para eso se sometieron a esto, y que las autoridades, en este caso, digamos la jurisdicción, sea recia con que esa verdad se busque con pruebas.
una verdad genuina. Y yo diría que también una recomendación clave en tema del develar las estructuras criminales complejas que hay detrás del crimen, por supuesto, las redes que pudo haber, la complicidad, la financiación, la participación de distintos actores armados. Creo que eso que justamente es también lo que se pretende hacer en el marco del sistema integral también puede contribuir a la no repetición, es decir, no es un esclarecimiento como hecho por hecho, no es un esclarecimiento del perpetrador concreto, sino es un esclarecimiento que realmente nos permite entender el sistema detrás, y esto también creo yo va a contribuir a la no repetición. O sea, todavía no está claro qué beneficio se ha generado, si hablamos desde el lenguaje del secuestrador, cuando estos casos se dan. El costo es enorme, no solamente para las familias que tienen que estar pensando en esto, digamos, no, póngale que no haya una extorsión que se pague, pero el tiempo dedicado a esto, el desgaste, la energía que le dedican a este tema es enorme. Y además el Estado tiene que estar indemnizando a las víctimas en lugar de invertir esos recursos en desarrollo, en impacto social. Entonces aquí yo creo que esto, además de generar esa tristeza, está comprobado que los costos superan por mucho a los beneficios. En el fondo de mi alma sí pienso que cada uno de nosotros podemos cambiar, que cada uno de nosotros podemos rectificar, y rectificar es una palabra de las FARC. Ellos se reúnen para rectificar. Entonces yo utilizo esa palabra. Cada uno de nosotros podemos rectificar en nuestro vector de vida, ver dónde nos hemos equivocado, dónde tenemos que cambiar el cauce. Pero eso no necesita del diálogo con nadie. Eso es una cosa que uno puede hacer desde la relación íntima con uno mismo. Hoy pareciera que la gente en las ciudades no recordara esta tragedia, o como viven en una dinámica diferente, no entienden que la Colombia profunda, la Colombia marginada, la Colombia de los territorios aún tiene muchas carencias y necesita de la presencia del Estado y de la presencia de los colombianos para que todos como sociedad superemos las causas y las consecuencias de lo que hemos vivido a lo largo de los años. El tiempo no lo podemos devolver, pero sí es necesario que se sepa qué fue lo que pasó para mirar un poco que esta locura de la guerra es un tránsito por el cual los colombianos no tenemos ni debemos volver a recurrir.